El lunes pasado estuvo en este espacio el ex asambleísta Andrés Páez y realizó la siguiente denuncia, recordemos. Hacer una revisión, por ejemplo, de qué tipo de atracos se mencionan en estos informes. Aquí tenemos uno de ellos en donde por 1 litro de oxígeno, que el valor en el tarifario del IES es 1 centavo, por 1 litro de oxígeno se llega a facturar $28.800. Ese es el perjuicio, solamente por 1 litro de oxígeno, sin considerar el número de litros de oxígeno. Acá tenemos, por ejemplo, medicamentos cuyo costo es 0.82, se planilló en 92.06. 10.66 se planilló en 215. Medicamento cloruro de sodio 2.42 se planilló en 215. Sodio cloruro 60 centavos se planilló en 215. Furosemida 10 centavos se planilló en 215. La Contraloría General del Estado en 2016 emitió informes señalando que se habían realizado pagos irregulares a hospitales y clínicas privadas. Estos informes eran auditados y validados por la empresa Redes. Nos acompaña el doctor Carlos Aguinaga, procurador legal de la empresa. Doctor Aguinaga, adelante con su réplica. Gracias, Lenín. Le quedo muy agradecido a usted y al país por esta oportunidad de aclarar de una vez por todas. Hemos tomado la decisión de ya no seguir permitiendo esta lesión que se generó en unos informes que lamentablemente fueron realizados no en la actual administración de Pablo Celi, sino en la anterior administración del doctor Polit, que son unos informes en los cuales hay unos fraudes en el procedimiento. No es posible, bajo ninguna circunstancia, que luego de haber auditado 1.069 millones de dólares durante más de 3 años y que se le haya ahorrado al país la cantidad de 126 millones, hoy se pretenda mal utilizar políticamente esta información que Redes le entregó en su oportunidad a la Contraloría. Lamentablemente, en el equipo de Contraloría de esa época estuvieron ex servidores de la Contraloría que lo que hicieron es un daño, un fraude al procedimiento administrativo. Voy a explicar en qué consiste este fraude. Todas estas denuncias a las que se ha referido el señor Andrés Páez han sido debidamente auditadas en la pertinencia médica y fueron descontados a todos los prestadores. Aquí están las actas por las cuales en el caso del oxígeno, en la pertinencia médica se detectó en la pertinencia médica justamente esta irregularidad que diríamos puede ser de algún error de digitación, no podemos calificar de que ha sido un acto de mala fe del prestador, pero absolutamente todas las observaciones que la Contraloría en estos 2 informes, en el informe 57 y en el informe número 58-2016, absolutamente todos los 6 millones de dólares que la Contraloría dijo que habían establecido como observaciones o hechos observables dentro del curso del examen, fueron reliquidados, descontados a todos los prestadores. Pero yo le quiero decir al país que las clínicas privadas han actuado con responsabilidad, han actuado apoyando a la red pública de salud, han prestado, en el caso nuestro de la pertinencia médica, 550,000 cuentas médicas o expedientes médicos. ¿Cuál es el promedio de atención de las clínicas privadas? ¿De qué tipo de atención? No ambulatorias de $20, de $15. Estamos hablando de cuidados intensivos, estamos hablando de atenciones quirúrgicas, estamos hablando de clínicas, estamos hablando de emergencias. El promedio de atención a un ciudadano en este tipo de atenciones de mediana y alta complejidad es de $1.950. Doctor Aguinaga, dejemos algo en claro, porque los informes de Contraloría existen y allí se determina un perjuicio por casi 252 millones de dólares de pagos en exceso a prestadores de salud privados entre los años 2012 y 2015. ¿Todo eso se subsanó? A ver, no es cierto
Eso no es cierto, porque la Contraloría, ese equipo auditor, lo único que llegó a observar en base a la data que le dio el IES y que le dio la empresa que represento fue el 0.82%. Yo aquí quiero denunciarle al país que el ex presidente del IES, el señor Espinosa, en julio del 2016, conjuntamente con el ex contralor, lo que armaron es toda una tramoya, y lo que glosaron o lo que están diciendo que es responsabilidad es del 100% de las cuentas médicas. ¿Usted cree que los hospitales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, una institución tan seria, la que menos objeciones ha tenido de parte de nuestro trabajo, que la Clínica Guayaquil, la Clínica Kennedy, la Alcibas, el Hospital de los Valles aquí, y muchísimos, son 140 prestadores, de los cuales 12 están en responsabilidad civil en Guayas, 24 en Quito. 5 de esto aquí se sacó una copia, un copy-paste de esta firma, de este informe de responsabilidad 58, y se hicieron unos oficios para armar unos indicios de responsabilidad penal. Doctora Aguilar, de los cuales hay... Sí, yo quiero que escuchemos un poco más de lo que decía Andrés Páez para que usted pueda continuar con su réplica. Tenemos otro caso en donde para una operación de rodilla cuyo costo por uso del quirófano en el IES es de $80.67, se facturó $12.679, es decir, más de $11.000 de perjuicio en una sola operación. Aquí están, por ejemplo, evidencias en un informe en donde se realizan operaciones a diferentes pacientes el mismo día, a la misma hora, en el mismo quirófano, con los mismos médicos y con los mismos integrantes de los equipos médicos. E incluso se reflejan 5 casos en los que a la misma hora, en 5 diferentes pacientes, intervienen el mismo anestesiólogo, e incluso en 2 casos interviene el mismo cirujano. Esa es la realidad que se refleja en estos informes, el gran atraco a jubilados y afiliados. ¿Estos 2 casos que relata Andrés Páez son también errores de tipeo, doctor? A ver, y yo quiero decir con absoluta claridad en este tema, en el caso de los TIN quirúrgicos, la pertinencia médica era después del que se autoriza por parte del IES que vaya un paciente a la clínica privada, es atendido, tiene una fecha de entrada, una fecha de salida. El prestador, ¿qué es lo que hace? El prestador arma un expediente y subía post. Después tenía 30, 45 días para subir el expediente a la plataforma. La plataforma no podía determinar si intervenía el mismo TIN quirúrgico, el mismo médico y todo. Pero yo sé a qué prestador se refiere, a ese prestador. Ese prestador, obviamente, en el comentario que también Andrés Páez hace el Twitter, está el comentario de la empresa, que obviamente es responsabilidad de ese prestador, pero no se puede generalizar a todas las clínicas privadas que han actuado con responsabilidad. A ese prestador sí hay que investigarle, porque capaz que tuvo una actitud dolosa o maliciosa, y lo dice el informe, desde luego. Pero este prestador al que se refiere, que está aquí en el informe 58 y que están en los indicios de responsabilidad penal, ¿no es cierto?, que además son públicos los informes. A este prestador le asesoraba una empresa de auditoría médica que presta la auditoría justamente en los actuales momentos a varias instituciones del sector público. Pero lo importante, Lenín, es que me digan, nosotros en el trabajo serio, profesional, técnico de la compañía, se le ahorró al Estado 127 millones. ¿Qué pasó con las prestaciones 2009-2013, que eran a mano, que se daban anticipos? ¿Dónde está el trabajo que se ha realizado justamente para demostrar aquello de que hay una pertinencia? Pero además esto es una auditoría médica que va a tener un margen, obviamente, de error y de apreciación, no es que va a ser al 100%. Doctor, si el todo lo que se refiere el doctor Páez, Andrés Páez, está descontado. Todo, absolutamente todo reliquidado. Aquí se está haciendo daño a un montón de gente. Yo veo ex servidores del IES que están procesados, servidores que ganan $900, que estuvieron 3 o 4 semanas, que estuvieron 4 o 6 meses y que están siendo indiciados, están siendo procesados.
que ganaron por el trabajo público 10,000, 12,000, 15,000 dólares y tienen que defenderse de 10 procesos penales. Esto es una sinvergüencería lo que ha pasado, lo que hizo el señor Polit con Espinosa. Amañaron. ¿Y sabe por qué? Porque les debían a las clínicas a esa época más de 600 millones de dólares. Y se habían feriado la plata del 10. Doctor Aguinaga, pero en noviembre del 2017, ya con Pablo Celi como contralor, salieron otros informes en los que se señala básicamente lo mismo, pero con montos diferentes que refieren a un pago en exceso de cerca de 56 millones de dólares a los prestadores privados. Ya es otro contralor. A ver, yo le quiero decir, en primer lugar, que nosotros vamos a presentar, porque confiamos en la seriedad del doctor Pablo Celi, contralor, de las actuales autoridades, una revisión al fraude en el procedimiento administrativo, porque le engañaron a la Contraloría. Es obvio que la Contraloría, cuando hace un informe especial, no va a haber servidor que diga, nos vamos a contradecir, No, esto fue para tapar, esto se tapó. Querían tapar la boca de las clínicas privadas. Se puso la información que Redes detectó, que la compañía auditora detectó, nuestra información. ¿Sabe cuántas millones de prestaciones están en la plataforma en este contrato? 50 millones. Dígame, ¿cómo hacía la Contraloría con un auditor médico, un solo auditor médico, a revisar esas 50 millones de prestaciones? 500,000 expedientes. ¿Cómo hacía? No podía ser físicamente, hizo con nuestra data. El otro error que tuvo ese equipo de Contraloría que le hizo quedar mal a la institución fue que aplicó el tarifario 2014 cuando debía aplicar el tarifario 2012. Doctor. La mayoría de observaciones son insumos y en el del 2012 los insumos de jeringuillas y ese tipo de cosas sí se pagaban. La información es transparente. Yo le ofrezco al país, a la propia Contraloría, a los órganos del Estado que puedan utilizar la plataforma para que consulten, validen y verifiquen. Doctor. Pero que a las clínicas y a los pobres ciudadanos que están procesados indebidamente se les haga justicia. Carlos Aguinaga, procurador legal de la empresa auditora Redes, gracias por acompañarnos esta mañana. Ha ejercido usted su derecho a la réplica. Gracias, muy gentil. Son las 7:31, aquí en Contacto Directo.